Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Regresamos con perspectiva acá a través de Radio Eternidad y ya vamos a iniciar nuestro segundo tema del día, la divinidad de Cristo con Omar Peña. Señores, Omar, un hombre responsable como todo siervo de Dios, le abrió el pecho al reto que Julián le lanzó y que yo también lo aticé un poquito, ¿verdad que sí? Y dijo, no, yo no voy a correr, este tema hay que hablarlo porque es urgente tratarlo. Porque como yo le decía a Omar, el problema de la divinidad de Cristo no solamente está entre los ateos y los filósofos, tenemos problemas también dentro del mundo religioso. De que hay gente que tiene o no la cree o tiene una visión distorsionada del asunto. Así y qué es mejor que tenerte a ti acá para que nos hables de eso. Así que, Julián. Sí, y decir que el primer programa que hicimos con Omar está en nuestro canal de YouTube de Radio Eternidad con el título Jesús, mito o realidad. Y esto es la continuación. Omar Peña, quien es diácono de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, y que también sirve en el ministerio Corazones sin Barrotes de la misma iglesia, y que también Dios lo usa en el área de la apologética y está aquí con nosotros. Omar, bienvenido una vez más a tu casa, Radio Eternidad. Bueno, gracias, hermano. Ya sí que me siento en casa, ya la segunda visita oficial. O la tercera. Tercera, sí, usted había venido sí. en otra ocasión. Y de verdad que un privilegio hablar de nuestro Señor. Muchas bendiciones a todos los que nos escuchan. Y nada, vamos a ver este tema que dice nuestro hermano. Quizás qué bueno que tenemos más. Quizás yo no soy el más indicado, pero o el más capacitado, vamos a decir. Pero yo creo que es un tema que cualquier creyente, por más simple que parezca, o no necesita ir a un seminario para defender la divinidad de Cristo. Así es. O sea, yo creo que este tema lo vamos a ver desde el punto de vista histórico, cuáles eran los problemas que se enfrentó no solamente la historia que enfrentó, sino también los fundadores del cristianismo enfrentaron ciertas herejías. Y vamos a ver cómo esa figura de Jesús se mantiene intacta hasta el día de hoy. Amén. Bueno, tú estás loco por preguntarle. No, claro Francis. Que sí. Claro Vamos, que sí. Francis, tira para adelante, Francis. ¿Por qué los cristianos, de manera categórica, sin ningún ápice de duda, afirmamos la divinidad de Cristo? Mira, eso es una excelente pregunta, porque pareciera para el mundo secular tiene una noción muy equivocada de la divinidad de Cristo. Obvio, no le conocen, pero ellos también desconocen los escritos que nos hacen afirmar esa realidad. En el programa pasado estuvimos hablando de la confiabilidad de las escrituras, y hablé solamente, me limité al Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, que es el canon, vamos a decir, hebreo, que habla, o sea, que se refiere a la figura de Cristo, también es confiable. Y ha sido históricamente confiable, y todas las objeciones que se han levantado en contra del Antiguo Testamento han sido refutadas. Pero para responder esa pregunta, solamente con la Biblia nosotros tenemos para saber que Jesús era un hombre extraordinario. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas, por ejemplo, Lucas pinta la figura de Jesús de una manera que quizás ningún otro evangelio lo hace. Él pinta 4 características específicas de Jesús. O sea, él pinta un Jesús que tiene poder sobre todos los demonios, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder también sobre la vida y la muerte, tiene poder sobre todos los efectos de la naturaleza. Cuando nosotros vemos esos relatos, aunque los otros evangelistas también lo pintan igual, pero cuando nosotros leemos esos relatos, nos queda claro que Jesús no era un ser humano común y corriente. O sea, vemos afirmaciones en las Escrituras, dice, ¿quién es este que aún el mar le obedece, aún los vientos le obedecen? Los demonios se sujetan. Cuando tú ves que él entra a Gadara, fíjate cómo Lucas habla de el énfasis que hace, que nadie podía con el gadareno. Exacto. Y como decíamos en el pasado programa respecto a eso, qué bueno que Lucas lo dice, recordemos que Lucas estaba haciendo una investigación
para una tercera, para una segunda persona. O sea, que ni siquiera era haciendo una crónica del Evangelio porque él era un discípulo de los 12, sino que estaba haciendo un trabajo de investigación. La inspiración en Lucas, Dios lo usa de esa manera. Exactamente. Estas cosas se investigaron diligentemente para que sepas la verdad de la cual tú has sido instruido. O sea, que fue diligentemente, él como historiador, discípulo de Pablo también directo, fue e investigó todas estas cosas. Entonces, la figura que él pinta de Jesús como el Hijo del Hombre, o sea, que es un título mesiánico, nos queda claro a nosotros cuando leemos las Escrituras, oye, este es un hombre sin igual. Al igual que el Evangelio de Juan, testigo ocular, el apóstol Juan que estuvo con él. Cuando tú ves el bosquejo del libro de Juan, tú estás viendo, tú estás viendo como un currículum de Jesús. Primer capítulo, él preexistía. Exacto. En el segundo capítulo, él convierte el agua en vino y en el templo, que él entra y azota, porque mi casa de oración será llamada, pero el contexto de eso es que él es superior al templo. Ustedes destruyen esto y yo en 3 días lo levanto, hablando de su resurrección. Y hay algo importante, Omar, también, que yo he estado leyendo el libro de Juan, y creo que ahí fue mi lectura por ahí, donde cuando Jesús está hablando dice que el Padre no juzga, sino que le ha dado todo el juicio al Hijo. ¿Quién es el juez? Dios. Le da el juicio al Hijo. ¿Quién juzga? Jesús. Y dice, y yo tengo el poder de dar mi vida y volverla a tomar. ¿Quién es el único que tiene autoexistencia? Dios. De hecho, ¿cuál era la objeción que levantaban? ¿Cuál era la objeción que levantaban? Nunca nadie ha hablado como este. ¿Quién es este? Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, es importante entender las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 53 da una profecía que se cumple en 700 años después, al pie de la letra. Sí. Pero Isaías no conoció a Jesucristo, obviamente, 700 años antes. O sea, que si nosotros queremos hablar de divinidad, hay un libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, todos ustedes lo conocen, que dicen que si Jesús no era quien él dice que era, había que darle un Oscar. Porque definitivamente que hizo el rol perfecto. Y recomendamos ese libro para el que no lo ha leído. Totalmente, es un libro recomendable. Entonces yo creo que está fuera de cuestión de por qué los cristianos nosotros creemos que Jesús es divino. De hecho, cuando apelamos a su divinidad, ¿dónde empiezan las objeciones? Bueno, Jesús se cansó. Jesús dormía en la barca cuando los discípulos, ¿ustedes se acuerdan, maestro? Claro. Nosotros, tú durmiendo y el mar cayéndonos arriba. Y él ahí cayéndose a pedazos. Dormidito, en pleno ciclón. Y le dio hambre también. Le dio hambre, lloró. Sangró. Exacto, en Getsemaní. Sí. O sea, todas estas cosas nos dicen a nosotros, óyeme, Jesús también tuvo atributos Lloró humanos. Como cualquier ser humano, se compungió como cualquier ser humano. El versículo más chiquito de la Biblia, ¿cuál es? Jesús lloró. Juan 11:37. O sea que ahí nosotros nos queda bastante claro que no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, más la vida de Jesús corroborada por los primeros testigos. Porque estos que escribieron Pablo fue testigo de Jesús. Obviamente no andó con él, por eso él defiende su apostolado en Gálatas 6, pero ¿cómo lo hace? Él explica en 2 Corintios 12 cómo él tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Pero ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Mateo, ahí está el apóstol Juan. Cuando dije Juan, quise decir Judas. O sea, todos directos. El apóstol Pablo escribe prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Sí. Exacto. Y nosotros no podemos decir que Pablo no entendía un Jesús divino. Sí, al revés, Pablo fue el que más divinizó la figura de Jesús. O sea que la pregunta de si Jesús era divino, yo creo que es una pregunta más para las personas que no creen y que pueden dudar de su naturaleza. Y ahí es donde quizás nosotros tenemos no solamente el reto, el desafío de explicar que esto no fue un invento de la Biblia, sino que esto fue corroborado, y para eso hay que entender cómo todos estos escritos se agruparon. O sea, ¿quién dice que estos escritos son inspirados por Dios? O sea, no fue que la iglesia se lo inventó y sacó de un grupito, mira, estos son los inspirados porque tienen la divinidad de Jesús. No, exacto. Ellos son inspirados porque los hechos que narran fueron corroborados y dijeron, Dios mío, pero mira, hay en los historiadores saben lo que es atestación múltiple. O sea, encontraron
fuentes que hablan del mismo hecho que no tenían conexión entre sí. O sea, dicen, oye, esto pasó realmente. Estamos hablando de personas que no tienen conexión entre ellos y están corroborando el mismo hecho. Y en diferentes siglos. Y en diferentes lugares también. Exacto. Si desde el principio en que Jesús comienza su ministerio, y aún antes, cuando se le revela a María, se le revela a José, no solo que iban a tener un hijo, sino el origen de ese hijo, que incluso la hermana de María profetiza sobre Totalmente. Jesús, que Juan el Bautista salta en su vientre cuando ella saluda, cuando Juan el Bautista lo anuncia, lo bautiza y todo eso. Y vemos que cuando venimos a la vida ya de los apóstoles siguiendo a Jesús, vemos que el mismo Pedro en una ocasión declara que él es el Cristo y Jesús le dice, eso no salió de ti, eso fue el Padre que te lo dijo. Amén. Si la iglesia creció con esa confirmación de que Jesús era divino, era Dios hecho hombre, ¿cuándo comienza a cuestionarse entonces su divinidad? Mira, esa es una excelente pregunta. Yo creo que la amenaza más fuerte para el cristianismo a principios de siglo fueron los gnósticos. Los gnósticos eran una secta que tenían un conocimiento, ellos postulaban que había un conocimiento especial que Dios le había revelado a ellos, a unos pocos. Pero la iglesia se levantaba, no. De hecho, de ahí nace la necesidad de tener un grupo de libros que tuvieran más o menos como certificados para decir, no, el Cristo de las Escrituras habló claramente a sus apóstoles y aquí están sus enseñanzas. Sí. Ellos empezaron a postular que ellos tenían, como postulan todavía el día de hoy, que Dios no podía tener ningún tipo de conexión con la carne porque la carne era pecaminosa. Y ellos empezaron a negar que Jesús tenía una naturaleza carnal. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el registro de los evangelistas donde tú mismo decías que él se cansó, él tenía emociones, él lloró, él comió. O sea, un sinnúmero de atributos que prueban irrefutablemente que era un hombre. Exacto. Y vemos que después que resucita, traspasa paredes, se aparece aquí, se desaparece allá. Exactamente. Ellos decían que era como un espíritu. De hecho, el libro, la primera carta de Juan, ataca a los gnósticos, que todo el que no confesara, que es un texto muy mal interpretado, por lo de la guerra espiritual. Que si que nadie que confiese que Jesucristo no vino en carne, viene de Dios. Y es atacando o refutando, mejor dicho, a los gnósticos. Defendiendo la verdad de que Jesucristo fue encarnado. Acuérdate que cuando se da el acontecimiento en que Pedro casi se ahoga, ellos se asustaron porque pensaban que veían un fantasma que venía en el agua. Entonces está más que claro, y qué bueno que tú nos das esas explicaciones y que afirma al creyente. Recuérdense que la primera parte de este espacio está en nuestro canal de YouTube, para que entren en el contexto de lo que venimos hablando con Omar. Excelente. ¿Creían los padres de la iglesia en la divinidad de Cristo? Totalmente. Parecería una pregunta capciosa, pero... no, porque nosotros, de hecho... Se ataca eso incluso. No, y cuando hacemos exégesis, una de las pruebas, de las mejores pruebas de nuestra exégesis es ver qué creían los primeros cristianos. Los padres de la iglesia, claro. Sí. O sea, a ver si tú vienes con una nueva revelación, porque no hay una nueva revelación. Y vemos, y yo creo que el punto de partida de los padres de la iglesia hay que empezar con los propios apóstoles, que son los que forman todo después que Jesús se va. De hecho, el canon se produce por esos ataques al cristianismo. Ciertos individuos se levantaban con revelaciones y decían y distorsionaban la figura histórica y la figura de Jesús de forma tal que creaban un nuevo Jesucristo. Entonces los padres, la labor que hicieron los padres de la iglesia para mantener estas verdades intactas es abrumadora. O sea, lo que se conoce como padres de la iglesia son aquellos que fueron después de los apóstoles, los cristianos que estuvieron luego de los apóstoles, que fueron varios de ellos, sobre todo los del siglo II, fueron discípulos de alguno de ellos. Estas son las personas que se consideran padres de la iglesia. Eso es para esa notita ahí, para el que no sabe lo que es. Gracias por el contexto. Entonces, ellos nunca tuvieron en duda, al revés, la mayoría pagaron con su vida. Sí. La mayoría pagaron con su vida el defender la divinidad de Cristo.
Y eso tiene mucho valor para nosotros, para como nosotros venir atrás y decir, no, mira, Jesús no era Dios. De hecho, Pablo en Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, un discípulo de Jesús, pero judío, un judío decir que había divinidad en Jesús tenía que estar muy claro. Es como cuando Tomás, que era incrédulo, recuerda, que dice, yo no creeré en él después que resucita si yo no toco la llaga. Y Jesús se le aparece, le dice, toca la llaga, no seas incrédulo, sé creyente. Cuando Tomás toca la llaga, dice, Señor mío y Dios mío. O sea, un judío decir Señor mío y Dios mío a un hombre. Eso era una blasfemia. Por la implicación, curios, en griego. Curios, exacto. Exacto, que la connotación que tiene, y quien mucha gente cree como que Pablo era griego, Pablo era un judío. Y entonces la connotación de esa palabra es el mismo término que se usaba en el Antiguo Testamento para Dios sin usar el nombre aquel que ellos no le, ¿verdad? Ese no nombre de Dios que no le era permitido decir, entonces decían Señor, y tiene ese curios del griego del que Pablo menciona, tiene la misma connotación, o sea, que eso es muy poderoso. Exacto. Quiero traer algo en forma de ápice, porque es importante tu opinión respecto a esto. Porque la divinidad de Cristo, como decíamos al principio, no solamente puede ser negada en ciertos círculos, sino también distorsionada. Porque hay personas que han aceptado la idea de que Jesús no fue un hombre normal nada más. Jesús tiene algo que va más allá. Me acuerdo a finales de los 90, llegó a mis manos un libro y de ahí comencé a leer prácticamente la serie completa, que creo que ustedes las conocen. Los libros de J.J. Benítez, el español. Caballo de Troya. Hay que decir que es emocionante en el aspecto de lo que es el guión, lo que es la novela, lo que supuestamente él dice que recibió como revelación. Es emocionante, incluso si hace una película mucha gente la ve. Pero claro, eso es desde una supuesta revelación que él tuvo, que nosotros los cristianos no nos guiamos por eso. Claro. Porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Pero ahí vemos como en ese libro, y aún hay libros y campos más especializados, que Jesús lo ven de una manera mística hasta llevarlo a una persona, a un personaje místico, divino, un elegido, que es muy divorciado de lo que es el cristianismo en sí. ¿Los gnósticos contribuyeron con eso en alguna forma? Bueno, el gnosticismo, como te dije, fueron de las amenazas más fuertes del cristianismo. Sí. Y es obvio que ellos tenían todo, ellos habían puesto, su premisa era que Dios se había revelado solamente a un grupito con un conocimiento especial, y que a través de ese conocimiento especial era que tú podías llegar prácticamente como al cielo. Que podías salvarte. Uh-huh. Y la respuesta de los apóstoles a esto, no, es que todas estas enseñanzas fueron públicas, y todas estas cosas, como dice Pedro, no se hicieron en secreto, sino que es como decir, cuando Pedro estaba en Hechos, predicando, dijeron, pero señores, aquí ¿de qué estaban hablando? De la resurrección de Cristo. O sea, si la tumba hubiese sido un mito, o sea, alguien hubiese salido y hubiese dicho, no, pero vamos a la tumba. Y mira la tumba allí, ese es Jesucristo, pero esa tumba nunca se ha encontrado. Entonces, claro que los gnósticos tienen que ver mucho con, yo diría que no solo los gnósticos, nosotros hablando teológicamente sabemos que Satanás se opone a la verdad de Cristo. Por debajo de todo. Pues exactamente, es el que está, pero todas estas inconsistencias históricas y teológicas vienen de toda esa confusión que se ha levantado y de personas que tienen agenda oculta también con la verdad. Eso es. Uh-huh. Bueno, ¿cuál era para el creyente? ¿Cuál era el conflicto de no solamente que podría producir en la conciencia de una fe débil o una persona que estuviese viendo el cristianismo como una opción desde el punto de vista humano, porque sabemos que es Dios que trae, pero Dios hace que contemplemos sus maravillas? ¿Qué conflicto entonces se produciría en hacer a Jesús igual a Dios, que él tuviera una divinidad como el Padre? Ok, déjame ver si entendí la pregunta. Más o menos, ¿qué implica que Jesús sea Dios? Sea Dios. Bueno, lo implica todo. Oh. Eso lo dicen las Escrituras. O sea, de hecho,
esa autoproclamación divina viene del mismo Señor. Ujú. Es el Señor quien se proclama, que si ustedes me hubiesen visto donde yo antes estaba. Dice, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre, antes de su resurrección, verán al Hijo del Hombre en el cielo, en las nubes, como cuando también lo vieron. Yo voy al Padre. O sea, él estaba hablando de una unidad con el Padre. Y Pablo lo pone hasta como un requisito de salvación. El creyente debe creer que Cristo es Dios y que Dios le resucitó de los muertos. Ujú. Mira algo importante. Todas esas sectas que minimizan la figura de Cristo, a que Cristo no es divino, a que Cristo es una creación, todas ellas son falsas. Eso es. Entonces, la importancia de lo que Eso es vieron así. los padres es, si esta verdad no es preservada, entonces obviamente en las futuras generaciones no van a entender el fundamento de la salvación del hombre. Pierde sentido la expiación. Pierde sentido. La expiación pierde sentido si Jesús no es Dios. Eso es así, porque Jesús ni es un elegido, tipo como muchos piensan, como Mahoma fue un elegido. No, nada de eso. Ni tampoco es un ángel, como hay sectas y religiones que aceptan eso. Jesús es lo que es. Claro, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios, la Trinidad es un misterio. De hecho, Agustín decía, si tú la niegas, pierdes tu alma. Definitivamente. ¿Por qué? Porque esas verdades preservadas tuvieron que ser explicadas, porque la gente decía, o él era divino solamente, o él era humano. Entonces, aquí es que empieza a entrar en conflicto histórico y se crean tres diferentes herejías que fueron, por ejemplo, el apolinarianismo, Ajá. que decía que Jesús era solamente divino, que él no había venido en carne, tal como decían los gnósticos. Interesante. eso. Entonces, si él no vino en carne, tú tienes que romper el Nuevo Testamento, porque si él no vino en carne, entonces, ¿cómo él comió? ¿Cómo él Durmió, cómo él lloró. durmió? ¿Cómo él lloró? ¿Cómo se emocionó? Entonces, todos esos hechos no son reales. El monofisitismo. El monofisismo eso no es se otro. sostiene. Ajá. Es que eso no se sostiene. Claro que no. No puede. De hecho, porque ¿a quién los mató hechos? Poncio Pilato? ¿A quién Históricamente. mató? Sí, ¿a quién mató? Y si él era solamente espíritu, ¿cómo murió? ¿Cómo sangró? No, y hubo concilios, sangró? y hubo concilios que se generaron con la finalidad de defender esa verdad. Claro. En el siglo III, el concilio de Nicea, donde se enfrentó el arrianismo. El arianismo, exactamente. Entonces, luego en el siglo IV, el concilio de Calcedonia, que también... En el 5. En el 5 fue. Sí. Se ataca lo que tiene que ver con eso mismo, De hecho, del monofisitismo. El monofisismo, el apolinarianismo y el nestorianismo. Porque uno decía, eso, por el favor. apolinarianismo... Prácticamente viene siendo... Iban por una misma línea. Iban por una misma línea. El Exacto. apolinarianismo. Eso parece un trabajo. Que seguro viene de Apolinar. Sí, exactamente, que era un patriarca. Ok. Él decía que era divino. Solamente. Divino. El Que eso nestorianismo, era divino, exacto. que eran dos personas, uno divino Había y dualidad. dos Cristos. Dos seres. Uno Esos eran divino dos, no era uno, dos. Había un divino y un espiritual. En una misma persona. No, en dos personas. en dos personas. Dos personas, diferentes. Dos personas. ¿Cómo? Ya tú te imaginas. Por eso es que en Calcedonia, que te voy a explicar ahora, creo que nos queda poco tiempo, pero estoy un Pero es poquito interesante, rápido. sí. Y el nestorianismo, el monofisismo, que nace de ahí mismo, o sea, de que Jesús era simplemente un espíritu. Entonces, todo eso contradice la realidad de que nuestro Jesús andó en la tierra. O sea, ¿cómo entonces nosotros vamos a corroborar todo lo que está dicho en el Nuevo Testamento? Si si eran dos personas, entonces, uno murió y el otro resucitó. No, esas son una serie de conspiraciones que se han levantado como respuesta alternativa a la resurrección de Cristo, ¿no? Que murió un hermano gemelo. Nosotros podemos También. escuchar a Bart Ehrman. Que Esa es que otra. se bajó, él se fue y vino un hermano. y lo Exacto. sustituyó. No, que él era gemelo. Bart Ehrman lo dice. Él lo dice claramente en un debate. Yo no lo creo, pero es una posibilidad. Entonces, ¿qué posibilidad Y hay? mucha gente está abrazando esa idea Él en vio estos el- tiempos, de que eran gemelos. Ellos vieron El Ilusionista. ¿Tú te acuerdas la película Sí, sí. Ay, del Ilusionista? Ah, Tremenda sí. película, tremenda película. Entonces, en Calcedonia, ¿qué hizo Teodosio, el emperador bizantino? En el siglo IV, siglo Siglo V, en V, el sí. 451 después de Cristo, se reunieron
todo lo que eran obispos, presbíteros de la iglesia cristiana, resolver el conflicto de la naturaleza de Cristo. Eso fue. Escúchame esto con paciencia, porque eso es importante. La gente ha creído que los concilios han divinizado la figura de Jesús, pero lo que ha hecho el concilio es que ha tomado todas las evidencias corroboradas de los padres de la iglesia y han dicho, oye, así como creían los padres, así como se cree en la historia, así como dicen estos registros fidedignos de que Jesús es divino, nosotros nos quedamos con la persona divina de Jesús. Entonces reunieron más de 500 mentes teólogos, o sea, estamos hablando, recuerdan lo que hablamos en el programa pasado, estas personas eran teólogos, o sea, estas personas no tenían Instagram, no tenían Facebook, no tenían redes sociales, no tenían chat GPT, como el chat de inteligencia artificial ahora, que no sé si lo han visto, que tú le haces una pregunta y te la responde, no tenían nada de eso. Y estas gentes tomaron la resolución en contra del apolinarianismo, nestorianismo y monofisismo, diciendo no, Cristo, lo que se determina ahí es que conforme a las evidencias corroboradas que tenemos, Cristo era 100% humano y 100% divino. Tenía dos naturalezas en una, tú no puedes separarlas, como estaba haciendo Néstor. O sea, que uno era... Jesús un divino y un humano. Un divino y un humano. Entonces, es una sola naturaleza, ¿verdad? Tiene dos naturalezas en un solo hombre. Tú no puedes separar. O sea, Jesús es un hombre fuera de lo común. Y sus hechos lo dicen. O sea, ahí está claro. Cuando tú empiezas a leer, mira, todo esto que yo estoy hablando, no estoy hablando teológicamente, estoy hablando históricamente. Tú lees la historia y tú puedes corroborar los hechos. O sea, y entendiendo la epistemología también, porque hay mucha gente que dicen, no, yo esos documentos no los recibo como históricos. Ajá, pero entonces, ¿cuáles son los que tú recibes como históricos? Porque estos son documentos, o sea, del Nuevo Testamento nosotros tenemos 5.800 y pico de copias originales. Más que cualquier otro acontecimiento que quiera aclararse. Esa palabra epistemología, para que aquellos que no conocen. Es teoría del conocimiento. Eso, o sea, cómo nosotros sabemos lo que sabemos al día de hoy. O sea, nosotros sabemos, Platón, yo creo que lo mencioné. Son muy pocas fuentes. Pero se cree normal. Y de 1200 años. O sea, que estamos hablando que el que mencionó a Platón, lo mencionó 1200 años después que nació Platón. Oye, eso. Y la gente cree en Platón. Y nosotros en nuestro Señor Jesucristo tenemos copias contemporáneas del Talmud judío. Está ahí, habla el testimonio de los enemigos de Jesús. Antes del siglo ya se estaba hablando de él, antes del siglo de su muerte. Rollos del Mar Muerto. Claro. Que son evidencias recientes. Ya es una evidencia arqueológica en la cueva de Qumran, que se corroboró no solamente que nosotros tenemos una traducción más o menos exacta del Antiguo Testamento, sino que se encontró el rollo más grande del libro de Isaías y cuando se tradujo es igualito al que nosotros tenemos al día de hoy. Eso es increíble y damos gloria a Dios por eso. Pero gloria a Dios. Y aparte de eso también se cae el argumento de que los judíos estaban helenizados y crearon una figura de Jesús, porque en Qumran se prueba eso también. Exacto. Bueno. O sea que toda esa corroboración histórica, estoy hablando mucho, corroboración histórica es fascinante. Imagínate cuando nosotros nos vamos a esto al plano de la experiencia, cuando tú lo experimentas en la prueba, cuando tú lo experimentas cuando tú sufres, cuando tú, por ejemplo, yo perdí a mis padres en un mes. O sea, el 8 de enero perdí a mi madre, el 29 de enero perdí a mi padre. ¿Cómo tú puedes entender que al día de hoy yo puedo decir Dios es bueno? Un acontecimiento que otros lo usan para denotar y alejarse más de Dios, tú confirmas tu fe en él, claro, a pesar de eso. Porque es una realidad que Cristo es nuestro Señor. Amén. Él hace, lo que Él prometió, Él lo cumple. Eso es. Ay, la verdad que este tema es fascinante. Yo sé que nuestros oyentes están encantados con este tema. Pero usted va a poderlo ver en nuestro canal de YouTube más adelante durante este día. Omar, quisiéramos que el tiempo no terminara. Es un tirano el tiempo. Es un tirano, hombre. Julián, no me comprometa, Omar, de manera pública, no me lo comprometa. Aunque ahorita lo jalemos para la oficina y vemos qué vamos a hacer con él. Porque yo sé que los oyentes están aprendiendo mucho sobre estos temas tan importantes. El mismo creyente está siendo edificado porque el creyente es bombardeado a través de la televisión, de la literatura,
de la historia, y esto afirma la fe de uno cada vez que uno puede escuchar estos conocimientos probados. Claro, y si me dan un segundito, yo sé que cuando uno se convierte al evangelio, tiene como la noción de que todo el registro de la Biblia no pasa el escrutinio histórico. Y tú crees como que no hay argumento. Tú solamente crees esto por fe. Es cierto, nosotros creemos por fe, pero hay una corroboración histórica que nos respalda también. Exactamente. Eso es ahí muy bueno para concluir. Bueno, ya, Francis, tenemos que irnos. Muchísimas gracias. Esto ha sido Perspectiva por esta Radio Eternidad. Dios mediante, será hasta el próximo lunes. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.